La luz del atardecer se colaba suavemente por las ventanas de la cocina, tiñendo todo con tonos dorados y anaranjados, como si el mismo sol quisiera ser parte de la preparación de la cena navideña en la casa de Elena. Ella, con una gracia casi coreografiada, movía entre los fogones y la encimera, añadiendo los últimos toques a los platos que había planeado con meticulosa atención. Cada detalle, desde el plegado de las servilletas hasta el arreglo de las velas, había sido cuidadosamente pensado para crear una atmósfera de armonía y celebración. Sin embargo, bajo esa capa de tranquilidad, Elena albergaba un torbellino de emociones. «¿Crees que este año será diferente, verdad?», preguntó la tía Margie, mientras colocaba su cazuela de verduras en la mesa, ya llena de otros manjares. Elena le ofreció una sonrisa, aunque sus ojos no lograban ocultar la ansiedad que sentía. «Tengo esperanzas, tía». Después de todo, ¿qué es la Navidad sin un poco de esperanza? La cocina era un refugio, un lugar donde Elena sentía que podía controlar el resultado de las cosas, a diferencia de su vida con George. Las palabras de su esposo eran impredecibles como el viento, y su humor cambiante como el mar durante una tormenta. Aún así, Elena anhelaba un cambio, una tregua en la constante batalla que se libraba en silencio bajo su propio techo. George apreciará todo esto, ¿verdad? La tía Margie rompió el silencio, su voz llevaba un matiz de preocupación mezclado con esperanza. Elena suspiró, dejando la cuchara con la que removía la salsa. «Eso espero, tía. Realmente lo espero. He puesto todo de mí en esta cena. No solo la comida, sino también el deseo de que podamos tener una noche de paz, una noche donde las risas sean más fuertes que los susurros de insatisfacción». Hubo un momento de silencio entre ellas, lleno de no dichos y esperanzas. La tía Margie se acercó a Elena y la abrazó. «Eres una mujer fuerte, Elena. No importa lo que pase esta noche, recuerda eso». El timbre sonó, anunciando la llegada de los primeros invitados. Era el inicio de la noche, el comienzo de lo que Elena esperaba que fuera un nuevo capítulo en su vida. Con un último vistazo a la mesa perfectamente decorada y a los platos que prometían deleitar a todos, Elena tomó una profunda respiración y se dirigió hacia la puerta. «Elena, querida, qué hermosa te ves», exclamó su madre al entrar, sus palabras llenas de afecto genuino. «Gracias, mamá. Bienvenida». Elena respondió, su voz cargada de una mezcla de nerviosismo y excitación. A medida que los invitados llegaban, llenando la casa con sus voces y risas, Elena sentía cómo la tensión se desvanecía poco a poco, reemplazada por una cautelosa esperanza. Quizás, solo quizás, esta Navidad sería diferente. Quizás esta noche, bajo el suave resplandor de las luces navideñas y entre los ecos de la felicidad compartida, podrían encontrar un momento de verdadera paz y alegría. Porque a fin de cuentas, no era solo el comienzo de una cena navideña, sino el posible amanecer de un nuevo comienzo para Elena, uno que había estado esperando, soñando, durante mucho tiempo. La atmósfera en la casa de Elena había alcanzado un punto álgido de calidez y jovialidad. Los invitados, envueltos en el espíritu festivo, se movían entre risas y conversaciones animadas. Elena, observando desde la cocina, sentía cómo la tensión acumulada durante semanas de preparación empezaba a disiparse lentamente. Había llegado el momento de servir la cena, el acto central de la noche que había planeado con tanto cuidado. «Es hora, Elena», dijo la tía Margie, poniéndose unos guantes de cocina para ayudar. «Todo huele delicioso. Seguro que esta noche será un éxito». Con un asentimiento determinado, Elena comenzó a organizar el desfile de platos hacia la gran mesa de comedor. El primer plato, una sopa de calabaza adornada con crema y especias, fue recibido con elogios y sonrisas de aprobación. A medida que los siguientes platos iban y venían, el ambiente se llenaba de exclamaciones de deleite. Elena, de pie al final de la mesa, observaba las reacciones de sus invitados, buscando en sus rostros señales de satisfacción. Hasta ahora, todo marchaba según lo planeado.
Querida, esto está simplemente sublime, murmuró su madre entre sorbos de la sopa, mirándola con ojos llenos de orgullo. Gracias, mamá. Me alegra que te guste, respondió Elena, permitiéndose una sonrisa de alivio. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por venir, el plato principal. Un asado de cordero, jugoso y perfectamente sazonado, era la estrella de la noche. Elena lo presentó con una mezcla de nerviosismo y expectativa, sus ojos buscando la reacción de George, quien hasta ahora había permanecido notablemente tranquilo. George, al ver el plato frente a él, no pudo ocultar su sorpresa. Vaya, Elena, esto luce increíble. Realmente te has superado. Elena sintió una oleada de alivio al escuchar sus palabras. Espero que sea de tu agrado, dijo, aunque su tono revelaba la tensión subyacente. La cena continuó sin incidentes, con cada plato siendo recibido con más elogios y sonrisas. Por un momento, Elena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, la noche transcurriría sin el temido drama. Pero entonces ocurrió. Mientras George se levantaba para servirse más vino, su pie se enredó de manera inesperada, o al menos así lo pareció. El asado de cordero, junto con varias guarniciones, se esparció por el suelo en un desastre espectacular. Un accidente, lo juro, exclamó George, mirando a su alrededor con una mezcla de confusión y frustración. Elena, con el corazón en un puño, sintió como la ira y la incredulidad se apoderaban de ella. Había visto claramente, no había nada con que tropezar. El movimiento había sido demasiado deliberado, demasiado conveniente. Como has podido, susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo de los invitados, ahora en un incómodo silencio. George, encontrándose con la mirada ardiente de Elena, intentó recomponerse. Fue un accidente, te lo aseguro. No sé qué pasó. El silencio se hizo más pesado, la tensión palpable en el aire. Elena, con las mejillas ardiendo no de vergüenza sino de rabia contenida, sabía que este era un momento decisivo. George había cruzado una línea, no solo arruinando la cena, sino desafiando el esfuerzo y amor que ella había puesto en esta noche. Con la dignidad como su escudo, Elena enfrentó a George y a todos los presentes. Parece que el plato principal será un poco más innovador de lo planeado, dijo, forzando una sonrisa. Pero la noche aún no termina. Disfrutemos de lo que queda y recordemos que lo más importante es la compañía. Aunque las palabras eran para todos, su mirada fija en George transmitía un mensaje claro: esta noche sería recordada, pero no por las razones que él esperaba. Era el comienzo de algo nuevo para Elena, una resolución firme de no permitir que la sombra de la intimidación ensombreciera su espíritu nunca más. La cena, aunque marcada por un incidente desafortunado, se convertiría en el catalizador de un cambio mucho mayor en la vida de Elena. El silencio que siguió al incidente con el plato principal fue denso, cargado de tensión y expectativas rotas. Los invitados, incómodos, intercambiaban miradas y murmullos, mientras Elena trataba de recoger los pedazos de lo que había sido su meticulosamente planeada cena navideña. Pero mientras se agachaba para recoger los restos del asado, una determinación férrea comenzó a tomar forma en su interior. ¿Necesitas ayuda, querida? La voz de la tía Margie se coló en su burbuja de frustración, ofreciendo no solo asistencia física sino también un apoyo emocional incondicional. No, tía, gracias. Creo que esto es algo que necesito manejar yo misma, respondió Elena, levantándose y enfrentándose a la sala con una compostura recién hallada. George, todavía de pie, parecía alternar entre la confusión y una incipiente comprensión de la magnitud de su error. Elena, comenzó, pero fue interrumpido. Ahora no, George, dijo ella con firmeza, dirigiéndose a todos los presentes. Sé que esto no es lo que esperábamos para esta noche, pero no permitiré que un accidente, o cualquier otra cosa, arruine nuestra reunión. Los invitados asintieron, algunos con palabras de apoyo, otros con sonrisas alentadoras.
pero el aire todavía vibraba con una tensión no resuelta, una expectativa de algo más que estaba por venir. Fue entonces cuando Elena tomó la palabra de nuevo, su voz clara y firme resonando en el silencio que se había asentado. «Quiero que todos sepan algo», empezó, mirando directamente a George. «Este año, decidí hacer las cosas un poco diferente». George, confundido, frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «Este año», continuó Elena, «decidí que no cocinaría para la cena navideña». Un murmullo de sorpresa se extendió por la sala. «¿Entonces quién?», empezó alguien, pero la mirada de Elena era toda la respuesta que necesitaban. «Sí, la cena de esta noche fue preparada por la tía Margie, no por mí», reveló, mientras todos los ojos se volvían hacia la tía Margie, quien parecía igualmente sorprendida por la revelación. «Pero, ¿por qué no dijiste nada antes?», preguntó George, su voz un mixto de incredulidad y algo que parecía sospechosamente como vergüenza. Elena respiró hondo antes de responder. «Porque quería ver si notarías la diferencia. Quería ver si realmente apreciabas el esfuerzo que pongo en estas cenas o si solo estabas buscando algo de qué quejarte». George parecía perdido por palabras, su habitual seguridad evaporándose ante la sinceridad de Elena. «Y tú», continuó ella, dirigiéndose a los invitados, «merecían disfrutar de una cena sin tensiones ni expectativas. Pero, lo más importante, yo necesitaba saber que podía tomar una noche libre del juicio y la crítica». La sala quedó en silencio, cada persona procesando las palabras de Elena y su significado. La tensión que había dominado la noche empezó a disiparse, reemplazada por una atmósfera de reflexión. «Lo siento, Elena. Realmente no tenía idea», dijo George finalmente, su voz baja. Elena asintió, aceptando su disculpa pero sabiendo que había mucho más que necesitaban discutir. Sin embargo, eso sería para otro momento. Por ahora, quería que la noche terminara en un tono diferente, uno de comprensión y tal vez, de esperanza. «Ahora, ¿por qué no disfrutamos del postre? Tengo entendido que la tía Margie también se ocupó de eso», propuso, intentando traer un poco de ligereza de vuelta a la reunión. Los invitados, animados por el cambio de tema, asintieron y sonrieron, agradecidos por la oportunidad de dejar atrás el drama de la noche. Y mientras servían el postre, Elena se permitió un momento de orgullo. A pesar de todo, había logrado más de lo que había planeado inicialmente. No solo había organizado una cena inolvidable, sino que también había dado un paso importante hacia la afirmación de su valor y el reconocimiento de su propia fuerza. En el silencio que siguió a la revelación de Elena, se podía cortar la tensión con un cuchillo. Los invitados, aunque sorprendidos por el giro inesperado de los eventos, empezaron a murmurar entre ellos, impresionados por la valentía y la astucia de Elena. Pero fue la reacción de George lo que todos esperaban con anticipación. George se había quedado sin palabras, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y, finalmente, a una sombra de comprensión. La verdad de las acciones de Elena y sus motivaciones lo golpeaban como un viento helado, dejándolo expuesto y vulnerable de una manera que nunca había experimentado. «Así que todo este tiempo, fue una prueba», logró decir George, su voz temblorosa. Elena asintió, su postura firme, aunque su corazón latía con fuerza. «No solo una prueba, George. Una lección. Una lección sobre aprecio, sobre valorar el esfuerzo de los demás. Sobre cómo tus palabras y acciones tienen impacto, más de lo que te imaginas». George bajó la mirada, incapaz de sostener el intenso escrutinio de Elena. Alrededor de ellos, el silencio se llenó con el sonido de los cubiertos sobre los platos, una señal de que los invitados habían decidido continuar con la cena, a pesar del drama que se había desarrollado. Fue la tía Margie quien rompió el silencio, su voz suave pero firme. «George, siempre has sido parte de esta familia. Pero a veces, tu crítica se siente menos como preocupación y más como, bueno, como crueldad. Yo, nunca quise». Empezó George, pero las palabras parecían fallarle.
querer o no, interrumpió Elena, no cambia lo que ha pasado. Pero puede influir en lo que viene después. Esta noche podría ser un punto de inflexión para nosotros. La habitación quedó en silencio nuevamente, todos los ojos en George, esperando su respuesta. Después de lo que pareció una eternidad, George levantó la vista, encontrándose con la mirada de Elena. Tienes razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. He estado ciego, no solo esta noche, sino por mucho tiempo. Elena, lo siento. Lo siento por todo. Elena asintió, su expresión suavizándose. Gracias, George. Eso significa mucho. La atmósfera en la habitación comenzó a cambiar, el aire cargado de emociones empezó a disiparse, dejando lugar a una sensación de posibilidad y esperanza. La cena continuó, con conversaciones más ligeras y risas que lentamente volvían a llenar el espacio. Entonces, ¿quién quiere probar el postre que Margie trajo?, dijo Elena, intentando llevar la atención hacia un tema más alegre. Los invitados respondieron con entusiasmo, agradecidos por la oportunidad de moverse más allá del conflicto. Mientras servían el postre, Elena miró a George, quien ahora participaba en las conversaciones con una humildad recién encontrada. En su corazón, Elena sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero la cena de esa noche había demostrado algo crucial, el poder de la verdad, el valor del respeto mutuo y, lo más importante, la capacidad de crecimiento y cambio. La cena de Navidad, aunque marcada por el conflicto y la revelación, terminó en un tono de comprensión y reconciliación. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, hay siempre lugar para el perdón y la esperanza. Y mientras los últimos invitados se despedían, Elena no pudo evitar sentir que, a pesar de todo, había ganado algo invaluable esa noche, el respeto de su marido y, quizás, el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Después de que los últimos invitados se despidieran, Elena se quedó en la sala de estar, observando las luces parpadeantes del árbol de Navidad. La casa estaba tranquila ahora, un contraste marcado con el torbellino de emociones y eventos que había caracterizado la noche. A su lado, George se sentó en silencio, como si todavía estuviera procesando la magnitud de lo sucedido. «Ha sido una noche larga, ¿no?», dijo Elena finalmente, rompiendo el silencio. George asintió, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas. Elena, no sé ni por dónde empezar. He sido un tonto, y... Elena levantó una mano, deteniéndolo. George, no necesitas decir nada más esta noche. Ambos tenemos mucho en qué pensar. ¿Y ahora qué?, preguntó George, su voz cargada de incertidumbre. Elena suspiró, mirando hacia las sombras que danzaban en las paredes, creadas por las luces del árbol. Ahora, creo que es tiempo de que ambos encontremos nuestra libertad. Libertad del resentimiento, de la ira, y quizás, libertad para redescubrirnos a nosotros mismos, tanto juntos como individualmente. George miró hacia arriba, sus ojos encontrándose con los de ella. ¿Estás hablando de separarnos? No sé, admitió Elena. Quizás sea lo mejor, o quizás solo necesitamos tiempo. Tiempo para entender quiénes somos ahora, después de todo esto. George asintió lentamente, la verdad de sus palabras resonando dentro de él. Quiero que sepas, Elena, que lo que dijiste esta noche, me ha abierto los ojos. No quiero ser ese hombre, el que te hace sentir menos, el que no aprecia todo lo que haces. Elena sonrió tristemente. Me alegra escuchar eso, George. De verdad. Pero las palabras necesitan ser seguidas por acciones. Ambos necesitamos trabajar en nosotros mismos, en cómo nos tratamos el uno al otro y en cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué propones?, preguntó George, su voz llena de un cauteloso optimismo. Propongo que tomemos un tiempo. Un tiempo para reflexionar, para crecer. Y luego, veamos dónde estamos. Sin promesas, sin expectativas.
Solo la esperanza de que ambos podamos encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. George asintió, comprendiendo. Te amo, Elena. Siempre lo haré. Y respetaré tu decisión, pase lo que pase. Elena se acercó y lo abrazó, un abrazo lleno de amor, tristeza y esperanza. Y yo a ti, George. Siempre. Cuando se separaron, Elena se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia George, quien la miraba con una mezcla de pena y resolución. Nos vemos pronto, George. Cuídate, dijo ella, con una sonrisa melancólica. Cuídate, Elena, respondió él, su voz apenas un susurro. Y con eso, Elena salió a la fría noche de invierno, sintiendo el peso del mundo levantarse de sus hombros. No sabía lo que el futuro le depararía, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Libre de las cadenas del resentimiento, libre de la carga de complacer a todos menos a sí misma. Mientras caminaba bajo el cielo estrellado, Elena sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría días difíciles, noches solitarias y momentos de duda. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de redescubrir quién era realmente, sin las sombras del pasado oscureciendo su camino. Libertad, murmuró para sí misma, una promesa y una proclamación. Era el comienzo de algo nuevo, algo hermoso. Era el comienzo de su verdadera vida. La noche se había cerrado completamente cuando Elena llegó a su pequeño apartamento, un refugio que había buscado para esta nueva etapa de su vida. La oscuridad no hizo más que resaltar la sensación de soledad y el eco de sus pasos al cruzar el umbral le recordó que, por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente sola. Se dejó caer en el sofá, permitiéndose sentir el peso completo de su decisión. La quietud del apartamento era un marcado contraste con la casa que acababa de dejar, llena de voces y vida. A pesar de esto, Elena no podía negar el sentido de paz que la envolvía, una paz que había sido esquiva durante los últimos años. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su amiga Laura, quien había estado al tanto de los acontecimientos de la noche. ¿Cómo te sientes?, fue lo primero que preguntó Laura, su voz llena de preocupación y apoyo. Elena suspiró. Liberada, creo. Aunque también un poco asustada. Es extraño. Es completamente normal sentirse así, Elena. Has dado un paso enorme. Pero estoy aquí para ti, lo sabes, ¿verdad? Laura siempre había sido su roca, alguien en quien siempre podía confiar. Sí, lo sé. Y te lo agradezco mucho, Laura. No sé qué haría sin ti, respondió Elena, sintiendo una oleada de gratitud hacia su amiga. Hubo una pausa, y luego Laura cambió el tono a uno más ligero. Bueno, ahora que estás oficialmente en tu fase de redescubrimiento, ¿qué planeas hacer? ¿Algún plan salvaje? Elena no pudo evitar sonreír. ¿Plan salvaje? No exactamente. Pero estaba pensando, quizás sea tiempo de retomar algunas de las cosas que dejé de lado. Como pintar, por ejemplo. Siempre me relajaba y me hacía feliz. Eso suena maravilloso, Elena. Y quién sabe, quizás esta sea la oportunidad para explorar cosas que nunca pensaste posibles, animó Laura. La conversación con Laura le recordó a Elena que, aunque el futuro era incierto, también estaba lleno de posibilidades. La decisión de separarse de George no significaba el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Tal vez era hora de redescubrir quién era realmente, más allá de las expectativas de los demás. Después de colgar, Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las estrellas. La idea de redescubrir sus pasiones, de explorar nuevas posibilidades, le daba un propósito. Sí, el futuro era incierto, pero también era esperanzador. Quizás debería empezar a planear un viaje, murmuró para sí misma. Algo pequeño, solo para empezar. Un lugar donde pueda ser yo misma, sin juicios, sin expectativas.
La idea la llenó de una emoción que no sentía desde hacía tiempo. Un viaje no solo sería una escapada física, sino también una oportunidad para reconectarse consigo misma, para sanar. El futuro era incierto, sí, pero estaba en sus manos moldearlo. Con cada decisión, cada paso hacia adelante, Elena estaba determinada a construir una vida que reflejara quién era realmente, una vida donde pudiera encontrar la verdadera felicidad. Mientras se acostaba esa noche, en la quietud de su nuevo hogar, Elena se permitió soñar con las infinitas posibilidades que esperaban. El camino hacia el autodescubrimiento no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Después de todo, tenía la libertad de elegir su destino, y eso era lo más valioso que podía tener. El futuro era incierto, pero estaba